Buenas tardes. Pues, ¿qué le pareció? Oramos para comenzar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque nos has dado este gran privilegio, Señor, en nuestro corazón de servirte, mi Dios. Y te agradecemos, Padre, porque nos permites ejercer el llamado que tú nos has hecho, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar a pesar de tantas cosas que suceden, bendito Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar esta enseñanza. Vamos a basar en el libro de Éxodo, capítulo 2, versos 11 al 17. Se llama Llamados para servir. Éxodo 2, capítulo 11 al 17. Dice así: En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en arena. Fíjese que Moisés pues era parte del pueblo de Israel, creció aparte, creció con los egipcios, pero aún así él sentía algo. No sé si usted se acuerda cuando era niño, cuando era chiquito. En usted había una necesidad, había un deseo de querer hacer algo. Y bueno, a lo mejor ya que creció, lo hizo o no lo hizo, pero se quedó ahí ese sentir en su corazón. Esto había en el corazón de Moisés. Cuando Dios te tiene para que le sirvas en algo, te va a hacer que veas la necesidad. Va a hacer que veas la necesidad de algo que tú sabes o que puedes hacer. Bueno, también te hará saber las injusticias, los malos tratos y todos los etcéteras. Y Dios va a poner, te decía, en tu corazón ese sentir. En tu corazón. Hay quienes sienten el sentir de estar con los niños. Hay quienes tienen el sentir de estar en la entrada dando la bienvenida. Hay quienes quieren estar cantando, hay quienes quieren estar tocando, hay quienes sienten esa necesidad de interceder, de estar orando siempre por los demás. Ese es un llamado que Dios te está haciendo en cada área específica para servirle. Y eso lo ha puesto Dios en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Yo le comento al grupo de alabanza que pues cuando salíamos a misiones, Dios me castigó por 14 años para tocar el teclado. En 14 años no pude agarrar el teclado. Y cada vez que salíamos a misiones, decían: hermanos, vamos a alabar a Dios. ¿Hay alguien que sepa tocar algún instrumento? Y yo decía: híjole, yo sé tocar el teclado. Pero Dios me decía que no era el tiempo. Dios ponía en mi corazón que no era el tiempo. Yo decía: entonces, ¿para qué aprendí a tocar el teclado? Si sé tocarlo, ¿por qué no lo puedo tocar ahorita? Y bueno, pasaron 14 años. En 14 años, un día sentí en mi corazón que Dios me decía: ahora sí, puedes alabarme. Ahora sí puedes tocar el teclado donde quiera que vayas. A veces no sabemos por qué estamos ejerciendo algo que decimos: ¿y esto para qué me va a servir? O ¿por qué lo estoy haciendo? Pero llega el tiempo en que vas a saber por qué estabas ejerciendo o por qué sientes eso en tu corazón. Dios te va a llevar a un lugar, te va a preparar, porque Dios te va a usar.
Pero cuando sientas ese sentir de que tienes que servir en un lugar, tienes que prepararte. Tienes que prepararte, tienes que estar listo para ir a donde vas a ir. No vayas a ir como Cantinflas, nomás ya llegué y aquí estoy. Tienes que prepararte. Hay mucha gente a los que Dios les ha hablado en alguna manera específica y pues deciden a ver si es que Dios va a cumplir o no va a cumplir y cuando llega el tiempo de Dios en que tienen que servir, no están preparados, no están listos. A muchos Dios los usa así y con el paso del tiempo se van preparando, pero a otros Dios los hace a un lado y toma a otros que sí quieran servir. Así es que tenemos que prepararnos. No seamos negligentes, porque si somos negligentes va a llegar el día en que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer y no vamos a saber. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. 2 de Pedro 1, el 3 al 5. Dice así: mediante su divino poder, lo estoy leyendo en la traducción viviente, mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Cuando nosotros ya decidimos servir a Dios, cuando ya Dios puso tanto en nuestro corazón para servirlo, hay algo en nuestro corazón que siempre nos está diciendo: estudia, vea la Biblia, ve ese texto, estúdialo, escudriñalo. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, nos revela cada versículo que estamos leyendo, eso que Dios nos está diciendo que leamos, Dios lo hace resaltar en nuestro corazón. Entonces, Dios dice aquí: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Y dónde está todo lo que necesitamos? Está escrito en la Biblia. Si nos ponemos a buscar, hay bastante donde podemos ver cómo llevar una vida de rectitud agradable a Dios y conforme al ministerio que estamos ejerciendo. Entonces, ¿cómo le diré? Dios no nos llama nada más y nos dice: pues ahí sirve donde sea y ahí hazle como puedas. Dios nos llama, Dios nos capacita, Dios nos prepara, Dios nos da el manual que es la Biblia, donde están todas las instrucciones que tenemos para llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, y así llegar a conocer al que le servimos. Dice: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Los deseos humanos siempre van a estar en nuestro corazón, siempre. Donde estemos sirviendo vamos a querer hacer lo que queremos. Vamos a querer enseñar como querramos. Vamos a querer ejercer el ministerio como nosotros querramos. Pero cuando nos sometemos a Dios, Dios mismo en su palabra nos está diciendo que no es así como nosotros queremos. Cuando nosotros nos convertimos, yo decía: híjole, yo tenía muchísima pena, más que ahorita, estar al frente de los que de la gente.
Y yo decía, un día yo voy a estar ahí predicando. Decía, no, pero no porque me da miedo. Y y ya un día un hermano me dice, oye Dago, ¿no te gustaría predicar? Le dije, me encantaría, pero no puedo. Dice, pues prepárate porque a lo mejor un día Dios te va a llamar a que prediques. Y yo tenía como 2 meses de habernos convertido apenas. Y a los 4 meses me dice el pastor, Dago, prepárate para que prediques un sermón. Le dije, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Y mi papá leía una Biblia que se llamaba, creo que era Dios habla hoy, era una gruesotota así anaranjadita. Y pues empecé a leerla y dije, ya sé que voy a predicar. Eclesiásticos. Dije, está bien. Y luego el otro libro se llama de sabidurías, creo, no sé si es. Dije, estos están bien padres. Dije, los voy a predicar. Y no le dije al pastor que eso quería predicar, él nomás me dijo, prepárate. Y yo ya estaba con el libro de sabidurías y Baruch, todos esos, y Dios me pone en mi corazón ahí, no, eso no. Dije, ¿por qué? Si se oye bonito. No, ya después Dios me dio otro tema en el Nuevo Testamento. Pero ahí es donde les digo que a veces nosotros queremos, como dice aquí, imponer nuestros deseos humanos o nuestros pensamientos. No, es que yo les voy a decir que se tiene que orar el Padre Nuestro para que Dios nos cumpla lo que queremos y todo eso. Y ya después que Dios me jaló las orejas dije, bueno, entonces no. En el área de los niños también nos tocó servir, también queríamos hacer como nosotros queríamos. Bueno, aparte de que ahí te dejaban hacer lo que querías porque no te daban enseñanza. Pero nosotros pues les leíamos la Biblia a los niños. Lo poco que sabíamos pues les enseñábamos ahí el arca de Noé, todas estas cosas. Pero entonces Dios te va mostrando que no es como tú quieres, es como Dios quiere que ejerzas tu ministerio, porque Dios va a conducir ese ministerio de acuerdo a como tú vayas obedeciendo. Si tú quieres hacer lo que tú quieras, pues entonces después es un desastre. Y dice el 5, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. ¿Qué es la excelencia moral? La excelencia moral, dice aquí, es virtud, y en la Reina Valera dice que tengamos virtud. Dice, y la virtud en latín es virtus. Es la excelencia moral. Una virtud es una cualidad que se considera moralmente buena. Una virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos, ideales, orientados al bien, claro, y a la verdad, a la justicia y a la belleza. Algunas definiciones de excelencia moral. Para los que están apuntando, si voy muy rápido me dicen, o voy bien, o nos regresamos otra vez. Es que mi vida ha sido muy acelerada, así rápido, y a veces llegamos a ensayar y ya me dice Abraham, hermano va muy acelerado. Luego Angie también me dice, hermano, va más despacio. Bueno,
Así es que si voy muy rápido, me dice, luego también cuando venimos en la camioneta, ahí vengo, y dice mi esposa, ¿a quién quieres alcanzar? Digo, no, a nadie. Pues bájale, bájale, vas muy rápido. Digo, no, pues es que van despacio los demás. Bueno, ya decía entonces, si voy muy rápido, me dicen. Dice entonces, definiciones de la excelencia moral. La cualidad de hacer lo correcto y evitar lo incorrecto. Esa es una de las definiciones de la cualidad, de la excelencia moral. La cualidad de hacer lo correcto y evitar hacer lo incorrecto en el ministerio donde Dios te ha puesto. ¿Qué es la excelencia moral en la Biblia? Algunas definiciones de estas palabras incluyen ser preeminente, esto es, actuar en un nivel más alto que los demás. Cuando Dios nos ha llamado, cuando Dios puso ese deseo en nuestro corazón, ese sentir en nuestro corazón, y nosotros empezamos a sentir ese deseo, como le digo, yo sentía muchísima, pero bastantísima pena. Yo sudaba para nada más compararme enfrente a recoger las ofrendas, estaba sudando, como ahorita. Me daba bastante pena hablar en público, pero sentí en mi corazón que un día iba a estar parado predicando. Y decía, híjole, pero ¿cómo le voy a hacer? Es que me da muchísima pena, pero luego me sentaba, o a veces eran las 3 de la mañana, ya estaba despierto, ya estaba escribiendo en mis épocas, con lápiz y papel, mi libreta, mi Biblia. Y ya preparando un sermón, y ya preparando esto, ya preparando lo otro, y luego me decía a mí mismo, bueno, pero ¿por qué lo estoy haciendo si no me han dicho que voy a predicar? Y ya resulta que después me decían, Dago, te toca predicar tal día. Decía, con razón, estaba preparando esto. Entonces, cuando Dios te pone algo en tu corazón, empieza a ejercerlo, empieza a practicarlo, porque Dios te lo ha puesto en tu corazón para que lo vayas desarrollando. ¿Cómo te vas a dar cuenta si son tus emociones o si es Dios? Pues cuando digas, o cuando te digan, hermano, va a hacer esto. Y si va de acuerdo a lo que Dios puso en tu corazón, fue Dios. Y si no te llaman, entonces no eras Dios, eras tú. No te enojes, no vayas a matar a nadie como Moisés. Entonces, algunas de las definiciones, ser preeminente. También tenemos que saber que Dios ha puesto sus ojos en cada uno de los que servimos. Y estas palabras me las dijo el primer pastor que tuvimos. Dijo, Dago, es un enorme privilegio que Dios te escoja de en medio de la gente. Éramos como unos 120 personas en medio de la gente para ponerte a predicar. Dijo, aquí hay licenciados, hay abogados, hay empresarios, pero Dios se fijó en ti. Te puso en un lugar más alto que ellos, porque ellos en su orgullo piensan que saben hacer bien las cosas para Dios. Pero Dios se fijó en ti, te puso más alto que los demás. Y a los que servimos a Dios, a los que decidimos servir a Dios, Dios nos ha puesto en un lugar más alto. No para enorgullecernos, sino para servirle a Dios, para entregarle todo nuestro corazón a Dios. Sabemos que nuestro servicio es para Dios. No es para que nos aplaudan o nos reconozcan o que, o para sentirnos orgullosos. Es porque Dios así lo decidió. Amén. Entonces, eso es ser preeminente, actuar en un nivel más alto que los demás. Esta es una cualidad inherente de aquel a quien servimos y adoramos. La palabra inherente
es estar unido. Y en nuestro caso, unidos a Dios. Entonces, estamos unidos a Dios, no nos podemos separar de Él. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, verso 4 al 8. Juan 15, 4 al 8. Imagínense que usted está platicando con el Señor Jesús y el Señor Jesús, usted le dice, Señor, ¿cómo ejerzo mejor mi ministerio donde estoy sirviendo y todo? Y el Señor le contesta así, permanece en mí y yo permaneceré en ti. Dice, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Así es que los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Y en cualquier ministerio donde estemos, en cualquiera, tenemos que saber que Dios nos guió ahí. Dios nos ha puesto ahí para servirle, sea el que sea. Aquí lo importante es la obediencia, como se nos ha dicho bastante. La palabra hebrea preeminente también puede traducirse en español como glorioso o majestuoso, indicando una alta dignidad o nobleza. Y esto es refiriéndose a Dios. La excelencia moral también significa la búsqueda moral de la voluntad moral de Dios, la búsqueda de la voluntad moral de Dios en cada una de las áreas de mi vida. Esto incluye valores, actitudes, prioridades, metas o propósitos. También dice devoción y un carácter a la semejanza de Cristo en el hogar, en el trabajo, en la iglesia y en todos los lugares donde Dios nos permite estar. Mostrar el carácter de Jesucristo, no el nuestro. Mostrar o conducirnos como el Señor Jesucristo quiere que nos conduzcamos. A veces hablamos muchísimo de Dios, evangelizamos a otras gentes, ya sea en nuestros trabajos, en donde quiera que estemos. Les decimos que a Dios le agrada, en este caso, la excelencia moral, pero te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en mi trabajo, si yo le digo a quien sea,
Nos vemos el martes a las 9 de la mañana. Sea quien sea. Y cuando yo digo sea quien sea, no me interesa si es un agente de dinero, o si no tiene dinero. Yo le dije a tal hora y ahí voy a estar. Y llega el martes y ahí estoy a las 9 de la mañana. Si el martes antes de salir algo pasó, yo le aviso a la persona, ¿sabes qué? Discúlpame, no puedo ir, me pasó esto, pasó lo otro, perdóname, voy más tarde. Y así me ha gustado conducirme. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente, bueno, me estoy deteniendo porque conozco 4 personas, 4 cristianos. Hablan bien chido del Señor. Sí, híjoles, que tú dices. Pero en ese sentido, en la puntualidad, ellos te dicen, llego a las 9 de la mañana el martes. Y se aparecen hasta el miércoles a las 12 del día. No te avisaron, no te dijeron nada. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena a usted? A ver, opine. Irresponsabilidad. Y otra cosa que es peor, menosprecio. Menospreciar a las demás personas. Imagínense, y yo les hablo de Jesucristo y les digo, no, el Señor Jesucristo no hace excepción de personas, todo. Y luego le dices, oye, ¿por qué no viniste? Es que me habló otra persona. Oye, ¿y yo? ¿Y yo qué soy? ¿Otra persona? ¿Yo dónde quedo? Estamos entonces mostrando un menosprecio y entonces le estamos haciendo sentir a esa persona. Cuando le decimos, oye, clama a Dios, y cuando tú clames a Dios, Él te va a escuchar y te va a atender. Y luego nosotros le decimos, es que nosotros reflejamos la actitud de Cristo. Y entonces dice, si Cristo es como tú, le llamo hoy, ¿cuándo me va a responder? Le clamo ahorita, ¿cuándo me va a responder? En esto es los valores morales, la educación, no importando quién sea. Y como está, bastantes otras cosas que tenemos que mostrar, como dice aquí, en todo donde nos movamos, aún con mis hijos o aún con mi esposa, si le dije 1 hora, ahí estoy. Bueno, a veces con mi esposa me paso poquito, pero ella me entiende. Pero no es por menospreciarla, ya llego, le compro su nieve y ya nos arreglamos. Pero si a otras personas yo les estoy hablando de que tenemos que ser rectos, íntegros delante de Dios, pero con mi actitud yo muestro otras cosas, ¿qué tipo de Cristo estamos reflejando? ¿Qué tipo de Cristo? Pero eso sí, hablo bien bonito, no sé, tantas cosas que puedo predicar ahí. ¿Y qué es lo que estoy mostrando? Por eso dice, tenemos que mostrar la excelencia moral de Jesucristo. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en mi vida es lo que voy a mostrar. Pero si como cristiano ya tengo 20, 30 años y sigo siendo peor todavía, pues, ¿de qué excelencia moral estamos hablando? ¿O de qué virtud estamos hablando? ¿Qué fruto puedo mostrar? ¿Qué fruto del Espíritu puedo mostrar? No lo estoy regañando, hermano. Pero es lo que dice, si queremos servir a Dios, tengo que ser coherente con todo. Qué bueno que se pudiera con el 100%, con todo.
ser coherente con todo lo que digo. Y cuando decimos ser coherente nos va a pesar muchísimo, muchísimo, porque nos vamos a enfrentar a bastantes cosas que nos van a querer detener para no servir a Dios. Hay quien te va a decir, ¿para qué tanto? Como decía la vez pasada, o cuánto te pagan, o cuánto te están dando por estar ahí. Es una buena paga, ¿no? Estar delante de la presencia de Dios. Disfrutar de la grandiosa presencia de Dios. Estar en su presencia, qué hermosa paga. De lo que se pierden, ¿escucharon? De lo que se pierden los que dicen, ¿y para qué ir a servir? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, o también va a haber gente como la mujer de Job que le decía, ¿todavía quieres seguir siendo íntegro a Dios? A pesar de todo lo que te pasa, ya deja eso, hombre, y sé como los demás. Mire, con estas 4 personas, con una en especial, sí, a veces como que me saca un poquito de coraje y me quiero desquitar. Pero digo, luego me acuerdo que no somos iguales y se me pasa. Entonces, tal vez yo hablo poco, pero muestro lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. No hablo nada más por hablar y esas personas se ponen a veces a platicar entre ellos y, híjole, parecen lucecitas de Navidad, no les ven ni... Porque uno habla, el otro habla, el otro habla, el otro habla, el otro habla y los 4 están hablando y ya decimos, híjoles, qué bueno que reflejaran lo que hablan. Entonces, imagínense que así nos ve la gente a nosotros también, que híjoles, ay hermanito, ay hermanita. Entonces, tenemos que mostrar una excelencia moral, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en la casa, en la iglesia, en los lugares de esparcimiento, donde sea. Tenemos que mostrar lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Y se le puede traducir o definir en el sentido bíblico como una instrucción paternal de Dios, que da instrucciones al hombre para que ordene sus caminos. De acuerdo a las reglas y a la conducta que llevan a la bienaventuranza prometida. Y de aquí nos está Dios advirtiendo de los caminos del bien, de los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Si usted como padre o como madre, ¿con qué fin aconseja a su hijo o a su hija? Yo creo que nadie aconseja a su hijo o a su hija para mal. Siempre es para advertirle, aunque nos digan lo que nos digan. Digan, ya están viejitos, ya disfrutaron una vida. Pero, no, ¿cuál verdad? Pero nosotros aconsejamos a nuestros hijos advirtiéndoles de lo que les puede pasar. Y así Dios nos dice, pórtate de esta manera, haz de esta manera, para que no te vaya mal. Camina de acuerdo a mis palabras, para que no te vaya mal. Por un tiempo, o más bien cuando yo me casé y íbamos a tener hijos, dije, yo voy a ser el mejor papá del mundo. Voy a tratar a mis hijos mejor que mi papá me trató a mí. Pero cuando ya los hijos empezaron a entrar a la desobediencia, dije, híjoles, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo los trato? Y bueno, tuvo que salir el carácter
paternal. Tuvo que haber una disciplina, bueno, muchísima disciplina, tuvo que haber muchas prohibiciones para ellos, y llegó un tiempo donde yo me sentí mal porque dije, híjoles, yo quería ser el mejor papá para ellos. Y hubo un tiempo donde ellos me mostraron que yo era el peor papá del mundo. Pero ahora que ya la vida les ha dado sus estate quietos algunos, ya han venido, ya me han dicho, papi, si tú no me hubieras enseñado esto, si no me hubieras hablado de esto, no sé qué me hubiera pasado. Si tú no me hubieras advertido, si no me hubieras detenido, si no me hubieras estorbado, no sé qué hubiera sido ahorita de mi vida. Y bueno, se siente bonito. Imagínense cuando le hacemos caso a Dios de todo lo que nos dice. Haz esto, haz lo otro, porque quiero que me sirvas con rectitud. Quiero que seas un buen trabajador en mi obra. Así es que un buen servidor, al acudir al llamado, sea trabajador, así que un buen servidor al acudir al llamado de Dios, debe tener virtud, y a la virtud se le debe de añadir conocimiento. Y este conocimiento no de las cosas que no nos conciernen para servir a Dios, sino el conocimiento que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y de eso tiene que estar lleno nuestro corazón. De eso tiene que estar llena nuestra vida. Que lo más importante en nuestra vida sea conocerle a Él. ¿Y cómo podemos conocerle a Dios? En las luchas, en las dificultades, en los problemas. Por ejemplo, como dice Romanos 8:35. Romanos 8:35 dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenazas de muerte. Y aquí es donde conocemos que Dios no es como nosotros. Nosotros tenemos un límite de paciencia. A nosotros se nos acaba la paciencia y ya no te metas conmigo. Pero Dios, no, aquí es donde conocemos a Dios, que si hay problemas, que si hay aflicciones, y si somos perseguidos, o pasamos hambre, como dice aquí, o estamos en la miseria, o en peligro bajo amenaza de muerte, tenemos que entender que Dios nos sigue amando, que Dios sigue capacitándonos, que Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Yo le preguntaba una vez a Dios hace muchísimos años, le decía, Señor, ¿por qué tanta escasez en mi casa? ¿Por qué tanta escasez en mi casa? Y Dios me contestaba, me decía, para que aprendas a depender de mí, para que aprendas a entender que yo soy el que suplo todas tus necesidades, todo lo que necesitas. Entonces, y aquí es donde conocemos que dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Y ahí es donde tenemos que empezar a conocer más a Dios, que a pesar de todo lo que pasemos, nada nos separará del amor de Cristo. Y eso es lo que debemos de entender y conocer a fondo.
que por muy graves que sean tus problemas, Dios no se va a espantar. Dios no va a salir huyendo. Dios te da la sabiduría para que sepas cómo solucionar tus problemas. Y que en cada situación o aflicción o persecución, hambre o miseria, o lo que sea en cada situación que pases, sepas que Dios lo ha permitido para demostrarte que nunca te va a abandonar. Más bien en cada situación y en cada momento escucharás a Dios decirte: yo estoy contigo. Así es que el servidor siempre va a tener luchas, siempre va a tener dificultades. Si como cristianos que no servimos a Dios, a veces nos es pesado. Ahora imagínense cuando ya empezamos a servir a Dios. Y hay más dificultades, pero aprendamos que Dios siempre va a estar con nosotros. Dios nos fortalece para servirle. En 1 Corintios capítulo 12, verso 31. Antes de leer este texto, me acordé de una muchachita que iba a la iglesia en un pueblo. Y decía que cuando ella iba a la iglesia, sus papás la castigaban para que pudiera ir a la iglesia. Y la ponían a lavar todos los trastes, la ponían a lavar ropa y le decían: ya que acabes de hacer todo esto, te vas a ir a la iglesia. Y ella nos decía: hermanos, Dios me da gracia. Y acabo rápido y ya no tiene nada, ya no me pueden poner a hacer más cosas. Y ya me puedo venir a alabar a Dios. Ya me puedo venir, ella era maestra de niños. Ya agarro mis cositas y ya me vengo. Dijo: ya las tengo listas porque ya en cuanto acabe ya me vengo a servir a Dios. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12, verso 31 dice: por lo tanto ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Bien, ¿qué es lo que tiene que desear ahora un servidor? Por ejemplo, en el trabajo que tú tengas, el trabajo que tú ejerzas, tú sabes que tú vas a llegar a tu trabajo, pero que necesitas herramientas. Hay herramientas que necesitas para ejercer tu trabajo. ¿Y qué tienes que hacer? Si te toca, pues cómpralas. Y si tienes patrón, que te las compre, porque necesitas herramientas para ejercer mejor tu trabajo. Como servidores de Dios, ya estamos en un ministerio, pero ese ministerio necesito ejercer un don. ¿Y a quién se lo voy a pedir? A Dios. Así es que dice: por lo tanto ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, en este caso en nuestro ministerio. Dice: pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Bueno, dice: el conocimiento también te hace conocer que para el ministerio que estás ejerciendo necesitas dones. Y esta necesidad de ellos te hará pedirlos, buscarlos, anhelarlos. Y cuando los tengas, asegúrate de reconocer que los dones vienen de Dios y no de ti. 1 Corintios 13:2. 1 Corintios capítulo 13, verso 2.
Dice, ahora bien, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada al conocer demasiado, perdón, yo no sería nada. Conocer demasiado no es malo. Leer mucho no es malo. Entonces, ¿qué es lo malo? Mande. No tener amor. Mi hijo, el mayor, empezó a ir a la iglesia y empezó a interesarle muchísimo, empezó a leer muchísimos libros y todo, y le decía, mira hijo, qué bueno que lees tanto, que estudias tanto, pero hay una cosa que nunca se te tiene que olvidar. ¿Quién te rescató de tus pecados? ¿Y qué es lo que te pide? El que te rescató de tus pecados, ¿qué es lo que te pide que tengas hacia Él? Que es la fe. Porque cuando tienes mucho conocimiento, o bien, más bien, cuando tenemos mucho conocimiento, nos hacemos orgullosos, inalcanzables, altaneros. Pero esto nos aleja bastante de los propósitos de Dios. Esto no sé si después se vio, pero en la primera y la segunda generación del Instituto Bíblico, cuando yo entré en el 2005, híjole, esto parecía, ¿cómo se llama? Pandemia. Muchísimos que creían mejor, o bueno, a nivel del pastor Chuy Olivares. Tenían muchísimo conocimiento, bastante, conocían demasiado. Y yo decía, hijo de Señor, ¿por qué yo voy tan despacito? ¿Por qué? Y Dios me decía, porque quiero fe, no conocimiento. Quiero amor, quiero humildad, no orgullo. Y estos hermanos, híjoles, unos se sentían pero tan orgullosos de lo que eran, que llegaron a hacer tarjetitas de presentación. Y a las iglesias que íbamos, mire pastor, aquí le entrego mi tarjetita, ese es mi número personal y me puede llamar cuando usted me necesite. Decía, híjoles, decía porque pastor Miguelín me dijo una vez, oye, Dago, ¿tú sabes quién anda repartiendo tarjetitas de presentación? Le dije, no. Dijo, porque hay muchos que andan repartiendo tarjetitas, así que, hermano, yo soy, se me fue el nombre, escatólogo, no sé. Muchos de esos, pues ya no están en la iglesia, y ya nunca más supimos de ellos. Porque decía una vez el pastor Chuy en una clase, que se llene su corazón, si quieren llenarse de conocimiento, que se hinche su corazón, pero de fe y de amor hacia Dios. No la cabeza, porque si dejan que su cabeza se llene de conocimiento, les va a explotar. ¿Y qué cree que pasó? Les explotó. Porque muchos es lo que hacían, conocer demasiado, y cuando los cortaron, se acabó. Y esto es de lo que yo le advertía muchísimo a mi hijo. Mira, cuando Dios te vaya a usar, te va a usar porque eres humilde. Sí, porque conozcas, pero porque tengas fe y amor a los demás. No porque seas orgulloso, porque él llegó un tiempo donde, híjole, también ya llegaba a la casa y buenas noches. Híjole, hola hijo. Hola hijo, ya llegaste. Ya llegué. Bueno, pásale. Pero bueno, ya
Ya Dios ha ido tratando con él. Pero entonces podemos también nosotros buscar cómo instruirnos más en el ministerio donde Dios nos ha llamado. Pero sobre todo, tenemos que ser humildes. Moisés entonces vio la necesidad, pero ¿qué tuvo que tratar Dios con Moisés 40 años en el desierto? ¿Alguien sabe? Imagínense, dicen que estudiaba en las mejores universidades de Egipto. ¿Cómo se sentía? Tenía que tratar con su orgullo, si es que aguas. Seamos sensibles entonces a la voz de Dios. Qué padre y qué bonito cuando Dios te da un don, cuando Dios pone en ti un don. Y sin duda yo creo en la palabra y dice su palabra que cuando nosotros le pidamos algo al Señor, Él nos va a dar lo que necesitamos, en este caso los dones. Y cuando tú le pides un don, Dios a su tiempo te lo dará. Pero que esto no te haga sentirte inalcanzable. Los dones son para servir, no para sentirnos como los diputados. Son para servir al pueblo de Dios. Cada cosa que Dios nos da es como una herramienta que nos da para decir, es para que sirvas mejor, no para que te sientas más orgulloso, sino para que sirvas mejor. Así es que, sin lugar a dudas, Dios le va a dar un don a usted. Dios nos va a dar dones y qué padre, se siente bien chido cuando Dios te da un don así, híjoles. Entonces, seamos sensibles a la voz de Dios y no nos sintamos mejor que los demás, para nada, para nada. Decía un pastor una vez, cuando te sientas tan orgulloso de lo que eres, acuérdate dónde estabas cuando te sacó el Señor y cómo estabas. Así es que seamos sensibles a la voz de Dios en todo lo que estamos haciendo. Sea lo que sea, les digo, es muy, muy bonito servir a Dios. Es más importante crecer en la fe, creer en el Señor, tener amor por lo que hacemos. El conocimiento nos hace, cuando adquirimos un conocimiento que nos hace sentirnos orgullosos, nos hace sentirnos tan seguros y nos hace sentir que ya estamos en otro nivel, que nos hace sentirnos inalcanzables. Y a estas personas que les digo que yo conocí, caminé con ellos no necesitaban la fe. Ellos demostraban que ellos no necesitaban la fe. Ellos demostraban que con el conocimiento que ellos tenían, eso era suficiente. ¿Y dónde caemos entonces? Ellos estaban obteniendo su salvación por obras y no por fe. Entonces, nosotros seamos sensibles a la voz de Dios. Y como les digo, cada cosa que Dios nos dé es otra responsabilidad más para servir mejor en el lugar donde Dios nos ha puesto. El estar en otro nivel tampoco significa que ya somos más que los demás. Somos servidores del Señor. Entonces, tenemos que ser humildes, sencillos, y cuando somos humildes y sencillos, ahí abundará el don que Dios te ha dado. Amén. Efesios capítulo 3, versos 19 y 20.
Efesios 3, 19 y 20. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En la Nueva Traducción Viviente, la misma cita dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Entonces, tenemos que experimentar el amor de Cristo en nuestras vidas. Vamos a otra cita, Lucas 1:77. Lucas 1:77. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esto es hablando del conocimiento que debemos de adquirir. Para dar el conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Romanos 11:33 y 34. Romanos 11:33 al 34. Dice, aquí en la Nueva Traducción Viviente dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Así es que es muy grande la sabiduría de Dios, nunca se le va a acabar. Es que pidámosle sabiduría a Dios para ejercer el ministerio donde Dios nos ha puesto. Pidámosle conocimiento. Un servidor que se enfoca en buscar el conocimiento y ya no busca las cosas de este mundo, es porque se está ocupando más en cómo ser sensible a la voz de Dios. ¿Y esto qué nos trae como consecuencia? Nos trae como consecuencia ser coherentes para con el ministerio que estamos ejerciendo. Porque hemos decidido poner a Dios en primer lugar. Vamos a ver Mateo 16, 24 y 25. Mateo 16, 24 y 25. Dice así. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Así es que si servimos a Dios y seguimos siendo egoístas, no podemos mostrar que somos discípulos de Cristo. Más bien, estaremos mostrando el deseo de lo que queremos obtener. Y no estaremos, mostrando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O cómo Dios quiere que sirvamos. Hay mucha gente que por servir a Dios espera siempre algo a cambio.
Y cuando Dios no le cumple sus caprichos, empiezan a manipular a Dios para obtener lo que tanto desean. Perdón. ¿Y qué es lo que muchos quieren? Dinero, riquezas. Entonces, pues ¿creen ustedes que vamos a poder manipular a Dios? Él es el que puso en nosotros su Espíritu Santo para que le sirvamos. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8. Dice, igual en la traducción viviente dice, antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Imagínese tener $1,000,000. ¿Sería basura para usted? A comparación del amor de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Dice, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Así es que si Dios le da $1,000,000, no se olvide del Señor, ni de nosotros. ¿Qué tenía el apóstol Pablo en su corazón para no considerar nada de lo que él tenía como valioso? Para él lo más valioso era el Señor Jesucristo, no las cosas materiales. Porque el corazón de un buen servidor aprende a conocer la presencia de Dios en su vida. Y eso es más importante que cualquier cosa. Aunque no tengas para comer, aunque no tengamos para comer, lo más importante es saber que Dios nunca se apartará de nosotros. Salmo 139. Dice, oh Señor, perdón, Salmo 139 del 1 al 10. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento, cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podré huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Qué padre oración para un servidor, ¿no? Para un servidor de Dios. Bueno, ya para terminar, me acuerdo cuando en esta iglesia que le digo que prediqué por primera vez, les gustó tanto el mensaje que decidieron mandarme de misionero. Me mandaron a mi pueblo, pero en mi pueblo enfrente hay otra isla, esa isla se llama Janitzio, no sé si alguien la conoce.
Y, y me mandaron con muchas bolsas de ropa para repartir allá en la iglesia. Y total, este fue mi primer viaje misionero. Llegué al embarcadero y dije, híjole, Señor, ¿cómo les digo? Y ya llega un señor y ya le digo, ¿vas de salida? Dijo, sí, ya me voy para Janitzio. Digo, ¿me puedes llevar? ¿A quién vas a visitar? Y ya le di el nombre de él. Más bien, ahí es el apellido. Por ejemplo, están los Morales, los Gabrieles, los Corteses y ya más con que digas eso, ya ¿a dónde vas? No, pues voy con los, en mi caso iba con los, no me acuerdo, pero le di un apellido. Bueno, pásale, ya subí las bolsas y en el camino me empieza a platicar. Dice, híjoles, no sabes cómo me cae de mal un hombre allí en la isla. Dijo, pero si pudiera, le diera una golpiza, pero para que se acuerde de mí. Órale. ¿Y cómo se llama? No, pues que me dé el nombre del pastor con el que yo iba. Digo, híjoles, íbamos a medio lago cuando todavía estaba más grande que ahorita. Y ahí me acordé de esta oración. Señor, tú me guías donde quiera que voy, tú estás siempre conmigo y luego tengo una ventaja, sé nadar. Si ahorita me avienta al lago, pues ya sé llegar al otro pueblo. Y dije, pues en tu nombre, Señor, y le empiezo a predicar. Le dije, ¿sabes qué? Me agarré así con las uñas de los pies ahí en la lancha. ¿Sabes qué? Yo conozco a este hombre, él es pastor y fíjate que él cree en esto y esto y esto y esto y le empecé a predicar. Y dice, entonces de eso hablan. Yo pensé que era brujo, que no, es cristiano. Bueno, digo, pues así es que si tienes algo contra él, pues es mi hermano. No, para nada. Y dije, bueno, gracias a Dios, pero sé que Dios me respaldó ahí. Así es que cuando viajes, dice, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa y sabes lo que hago. Sabe lo que voy a decir incluso antes que lo diga. Así es que, hermanos, Dios examina nuestros corazones y sabe lo que queremos hacer en el lugar donde estamos sirviendo. Y lo que Dios va a hacer en tu vida, lo va a respaldar. Amén. Siempre y cuando todo esté acorde a la voluntad de Dios. Amén. Pues vamos a orar, ¿les parece? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque nos permites servirte, bendito Dios. Y en el camino vamos a entender cómo es que quieres que te sirvamos mejor, bendito Dios. Porque como dice este salmo, Señor, tú sabes muy bien qué hay en nuestro corazón. Y sabes por qué queremos servirte, bendito Dios. Sabes qué pensamos, sabes cuáles son nuestros planes, Señor. Sabes cuáles son nuestros pensamientos en lo que vamos a ejercer, bendito Dios. Y Padre, solamente queremos decirte que se haga en nuestras vidas conforme a tu perfecta voluntad, mi Dios. Que tus planes sean los que se lleven a cabo, bendito Padre. Y ayúdanos, Señor, a servirte con un corazón agradecido, con un corazón sincero y humillado delante de ti, mi Dios. Con un corazón, Señor, que siempre esté rebosando de gozo y de alegría por servirte a ti, mi Dios. Y si hubiera, Señor, algo en nuestro corazón que esté queriendo apagar ese fuego, bendito Dios, en este momento te lo pedimos en el nombre de Jesús, que quites todo eso, Señor, de nuestras vidas. Y que nos des fuerza para seguir adelante, bendito Dios. Y si tú lo estás permitiendo, entonces, Señor, te pedimos que nos ayudes para seguir adelante, bendito Dios. Que nos ayudes para servirte como a ti te agrada, porque sabemos que todo proceso, Señor, tiene dificultades,
tienen momentos muy difíciles, Señor, pero tú no te apartas de nosotros. Te damos las gracias y te pido que bendigas a cada uno de los que están aquí, Señor. Bendigas a cada uno de los que ha decidido entregar su corazón y su cuerpo para servirte a ti, mi Dios. Bendícelos grandemente, Señor. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté donde quiera que ellos vayan también, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues Dios los bendiga.